otros países, aviones de guerra de otros países, que llevan cámaras. Precisamente estas cámaras están instaladas ahí para, en caso de un bombardeo, en caso de un ataque, en caso de alguna operación militar, pues se puede. Ahora mismo estamos viendo en Ucrania, cuando hay un bombardeo, desde el aire se ve cómo cayeron las bombas, porque hay videos disponibles de cámaras que van instaladas en estos fuselajes. Y precisamente pilotos americanos, pilotos de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra han filmado en los últimos 10 años cosas inexplicables. Objetos voladores que han sido captados por ellos, algunos por sus radares, otros de manera visual, con velocidades remotamente imposibles de alcanzar por los propios aviones, pero que además hacen unas maniobras que son técnicamente imposibles para un vehículo de fabricación humana. Entonces, hasta ahora todo esto era algo que personas como nuestro próximo invitado habían investigado, habían filmado, habían examinado estos videos, pero hasta ahora el gobierno americano había mantenido un total hermetismo y un silencio absoluto. Hoy, por primera vez, en una sesión abierta de la Cámara de Representantes, funcionarios militares y de los servicios de inteligencia comparecieron a testificar y se presentaron cerca de 130 de estos videos y hasta este momento nadie ha podido explicar qué es lo que se ve y de dónde proceden estas entidades. Vamos a darle la bienvenida a Jaime Maussan, lo tenemos vía Zoom, así que los que están en nuestra página web o nuestra aplicación pueden verlo. Eres periodista, investigador en temas de ovnis, actualmente director de Tercer Milenio, experto en ufología. Bienvenido una vez más al programa, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Karinés? Muy bien, muy contenta de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, te agradezco. Mi querido Jaime, hemos conversado muchas veces, esta es la primera vez que tenemos esta que nos vemos. Conexión a través de Zoom. Yo espero que en 5 o 10 sí. años más vamos a hacer por vía holograma. Vamos a estar nosotros en un holograma allá en México y usted en otro igual acá en Miami. Pero bueno, mientras eso no ocurra, ¿qué valor tiene para las personas como usted que lleva toda su vida investigando esto, que ha sido desprestigiado, ridiculizado, vilipendiado por ciertos otros periodistas que no lo tomaron en serio, ver que en el Congreso, en el Capitolio Federal de los Estados Unidos, hoy han comparecido funcionarios del Departamento de Defensa y han dicho dos cosas: el fenómeno existe y no lo podemos explicar? Pues mira, Agustín, la satisfacción del deber cumplido. Creo que como periodista cumplí con mi función. Los demás que atacaron a este fenómeno, las investigaciones que se realizaban sin haber hecho las suyas propias, pues tendrán que preguntarse a sí mismos si realmente están cumpliendo con su deber. Yo lo único que hice fue darme cuenta que las personas que estaban grabando videos, que los videos eran auténticos, que investigamos casos que también demostraron su autenticidad y que lo expusimos en televisión. Fue quizás un acto, pues más que nada de cumplir con nuestra labor. O sea, ¿qué otra cosa? Realmente no pretendíamos ni ser profetas, ni ser considerados visionarios, solamente cumplir con nuestro papel de periodista. Lo mismo hicimos con el calentamiento global, cuando en la década de los 80 empezamos a advertir de que se convertiría en un peligro grave hacia el futuro, de tal forma que pues es solamente eso, ¿no? Y yo creo que los compañeros, los que más se burlaban y criticaban, pues habría que preguntarle a ellos cómo se sienten ahora que en el Congreso de los Estados Unidos se discutió esto como una realidad. Si bien es cierto que las personas que estuvieron ahí, el señor Bryan y el señor Murrington, no sé, se me olvida su nombre, subsecretario de la Defensa, no respondieron a todas las expectativas que se habían generado, pues desafortunadamente creíamos todos que al menos se iba a hablar de lo que ya se había mencionado, como esos 144 videos de los que tú hablabas. Sí dijeron algo muy importante, dijeron que ya no eran 144, ya eran 400 videos.
Ya eran 400 videos, 11 ocasiones en que los objetos habían pasado muy cerca de los aviones, en near miss, como llaman ellos, y que pues esto fue realmente algo cierto y que no sabían de qué se trataba. Jaime, yo no, Presentaron 3 videos. en el transcurso del día de hoy yo no pude seguir esta audiencia porque estuve bastante ocupado, pero en algún momento los interrogadores, que fueron los miembros del Congreso, cuestionaron la presencia de estas entidades y de estos vehículos en instalaciones atómicas, como se ha reportado que han ocurrido en Europa y acá en Estados Unidos. Sí, uno de los congresistas les preguntó qué opinaban del caso donde se habían desactivado 11 misiles con cabezas nucleares. Y entonces no supo qué responder. El experto, el subsecretario de la Defensa, no supo qué decir. Dijo que eso pues no lo habían considerado y que ellos no tenían información. O sea, si realmente están investigando este fenómeno, ocurrió en 1967, me parece que fue en Montana. Es el caso de Robert Salas. El caso de Robert Salas, correcto. Y entonces tú lo sabes y mucha gente lo sabe y el subsecretario de la Defensa no lo sabía. ¿Le parece a usted, Jaime, que esta es una situación parecida a los padres? Y ¿usted es padre? Claro. Sí, y yo también. Karina es mamá. Cuando un niño de 7 u 8 años nos dice, papá o mamá, ¿cómo se fabrican los bebés? Y entonces empezamos nosotros a hacer una serie de piruetas y una serie de juegos verbales y bueno, para atrás y para adelante, porque no queremos decirlo las cosas como son, pero tampoco queremos entonces que el niño... Y le decimos, mira, vamos a tomarnos un helado. ¿Usted cree que en este momento estos funcionarios han ido ahí porque están presionados por senadores como Marco Rubio, como otras personas del Congreso, y que ya prácticamente no tenían forma de eludir o de evitar la comparecencia y hablar públicamente, pero que al mismo tiempo nos están contando tal vez un 2, un 3% de lo que ellos sí saben y el resto lo están manteniendo oculto? Sí, es una probabilidad muy grande de que realmente, como decimos en México, nos estén dando a tole con el dedo. O sea, ellos podían haber dicho mucho más, podrían haber presentado mucho más. Presentaron 3 videos de los menos claros que hay, quizá de la colección que tienen, los menos claros que existen. Y cuando tienen videos, sabemos, donde hay objetos gigantescos sobre bases militares, ¿no? Eso se ha filtrado, entre otras cosas. Usted, ¿no?, en su propio programa de televisión, que yo veo mucho, lo veo a través de la internet, no en tiempo real, sino en diferido, usted ha mostrado un video gigante, o sea, un objeto gigantesco que estaba hace algún tiempo atrás sobre el Kremlin, pero también otro que anduvo revoloteando por Washington, la capital de Estados Unidos. Sobre el Pentágono. Sí, señor. Nada menos y nada más. Me hubiese gustado que le hubieran preguntado sobre ese caso. No solamente fue ahí, también fue en el Reichstag en Alemania, también fue en el Distrito Financiero de Shanghai, también fue cerca de la NASA en la Florida, ¿no? Todos estos casos están perfectamente documentados con testimonios, con las imágenes, y son casos reales. ¿Por qué no hablar de ellos? ¿No? Yo no sé hasta qué punto ese avistamiento también ha obligado internamente a abrir esto, porque son ya mensajes muy claros que estas inteligencias están mandando a las autoridades de los Estados Unidos, a los militares de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, resulta desafortunado que cosas tan importantes no se estén pues considerando en este momento, ¿no? Que por ley tendrían que haber dicho. Mira, al final, Tim Burchett, este congresista por Tennessee, se quejó amargamente, se quejó de la calidad de los videos que presentaron, se quejó de que no habían dado la información, ¿no? Chris Mellon,
quien fue parte de la inteligencia militar ya hace algunos 15 años en el Pentágono, un hombre que también ha participado activamente, también se dijo muy frustrado por lo que habían hecho estas personas. Sin embargo, veamos el lado positivo. Se ha generado un interés brutal en el mundo, brutal, algo que no van a poder parar. Luego, se ha demostrado, entre otras cosas, que incluso en un momento tan complicado hay una guerra, hay una competencia entre los partidos en este momento, va a haber elecciones muy pronto y a pesar de todo ello están presentando el tema. Entonces, se dio información, se aceptó que ya no hay 144 evidencias, hay 400. Se aceptó incluso que el video malo que presentaron ahí, que ese objeto que aparece ahí, pues no lo pudieron explicar, como no han podido explicar ninguno de los que se han presentado, ¿no? Entonces, se dio un paso muy importante, es la primera en 50 años, va a haber más, no hay duda, y seguramente que los congresistas van a ir subiendo en su nivel inquisitorio, y entonces van a obligar a la gente del Pentágono a darnos más información, ¿no? Jaime, le voy a hacer una pregunta muy difícil, pero hay que hacerla. Más de 1.000 millones de nosotros creemos, somos cristianos, o somos católicos, o somos evangélicos, creemos en que vino Jesucristo, Hijo de Dios Padre, encarnó, vivió, murió, fue crucificado, resucitó, fundó una iglesia que está llena de milagros, está llena de cosas inexplicables, santos que levitaban, otros que tenían el poder de bilocación, como fue el Padre Pío de Pietrelcina, que murió en 1968. Un montón de milagros que no vamos ahora a tratar de explicar porque nos desviaríamos demasiado del tema. Yo he escuchado decir muchas veces a ciertas personas con cierto fundamento de estudios y con ciertos fundamentos de conocimientos bíblicos, de conocimientos escatológicos, que cabe la posibilidad de que estas entidades estén al servicio del mal dentro de esa batalla cósmica, batalla universal entre las fuerzas de la luz, las fuerzas de la oscuridad, los ángeles de Dios, los ángeles caídos. A lo largo de su investigación, usted ha escuchado estos cuestionamientos, le han llamado la atención en ese sentido a algunas personas con las que ha conversado, ha leído tal vez o ha escuchado algún eclesiástico plantear esta hipótesis de forma verbal. Sí lo he escuchado, realmente no le he dado ningún tipo de valor por una razón. Son consideraciones hechas a partir de la experiencia humana, ¿no? O sea, estas inteligencias que han logrado sobrevivir y evolucionar en el cosmos han alcanzado otros niveles simplemente para poder sobrevivir. Si estos seres estuvieran embarcados en aspectos destructivos, ya no existirían. Por tal motivo, yo considero que no van a venir acá a la Tierra a llevarse nuestro oro, nuestra plata, nuestra agua. O sea, llegar a dominar a un planetita que está en el rincón de la Vía Láctea, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. O sea, estas inteligencias lo que hacen es estar investigando, estar haciendo. Ya en este momento de su desarrollo han podido superar todas estas cuestiones que podríamos considerar banales, como puede ser el materialismo o la riqueza. Ya considero yo, esto es una consideración personal, Sí, algunos sí, podrán pensar lo contrario, pero partir de otro punto, o sea, decir, como incluso lo ha dicho Michio Kaku, o lo ha dicho Stephen Hawking, o lo dijo, que estos seres podrían ser como fueron los conquistadores hace 5 o 6 siglos, que llegaron a dominar y entonces que pueden ser tan peligrosos como ellos. De nuevo es partir desde el punto de vista de la experiencia humana. Considero yo que si algo nos quisieran hacer, ya lo hubieran hecho.
considero yo que si nos quisieran destruir, dominar, influenciar, ya lo hubieran hecho. O sea, no tiene sentido. Es demasiado egocéntrico hacer ese tipo de consideraciones. O sea, seguimos pensando que somos el centro de todo, ¿no? Entonces nosotros aquí van a venir a hacer esto, porque somos tan importantes que están muy interesados en hacerlo, porque nosotros somos importantes. Realmente creo, sinceramente, que somos insignificantes para ellos. Pero no en esa misma línea de pensar. Sí, adelante, querida. Cuando hemos hablado y hemos reportado de entidades gubernamentales que han sido como apagadas, shut down, o sea, que han sido silenciadas, desactivadas por estas entidades que en su opinión y tras su investigación, ¿qué mensaje envían al hacer esto? Pero ¿cuál es tu pregunta? Dime, por favor. Cuando estos individuos o estas entidades, por ejemplo, en el lanzamiento de un misil lo desvían de su curso o lo hacen caer al mar, o cuando apagan 10 o 15 silos atómicos, ¿qué mensaje están tratando de mandarle a la humanidad? Que ellos tendrían la tecnología para dominar y controlar eso si lo quisieran. Que al mismo tiempo llamar la atención sobre que estamos jugando con fuego, que esto es muy peligroso, ¿no? Pero finalmente es nuestra decisión. Finalmente nos han dejado hacer las cosas, ¿no? Simplemente nos han dicho, si nosotros quisiéramos, podríamos controlarlos completamente, ¿no? Entonces, creo que ese es el mensaje, es un mensaje para reflexionar, es un mensaje para darnos cuenta que realmente no somos lo máximo ni somos lo único, y que desafortunadamente podríamos autodestruirnos con algo como esto. Ahora, evidentemente... Lo estuvimos viviendo ahorita en Ucrania con lo de Putin y las amenazas y la bomba, y etcétera, ¿no? Evidentemente el fenómeno existe. Personas como usted lo han podido evidenciar con entrevistas, con videos captados por otras personas, por personas serias, no por charlatanes, por militares con un grado de coronel, de general, como yo los he visto en la conferencia que el doctor Greer organizó en el Club de Prensa de Washington hace algunos años, donde vinieron generales y coroneles de diferentes países, un ministro de defensa de Canadá, pilotos de guerra de Holanda, de Irán, del antiguo Irán, no el Irán de los ayatolas, personas con conocimiento inclusive de astronautas, como fue el doctor Edgar Mitchell, que estuvo en la Luna, y el doctor y el otro astronauta Gordon Cooper. Cuando esa gente que tiene un entrenamiento tecnológico, con un entrenamiento militar, un entrenamiento astronáutico, hablan de esto, pues uno tiene que prestar atención. Ahora bien, si hay dentro de nuestro planeta, Jaime, personas que por actos de filantropía van de misioneros a los países pobres, van a países donde hay una enorme necesidad de agua potable o de medicinas, y ahí enseñan a los indígenas o a las personas que viven en esas naciones cómo mejorar, cómo cultivar mejores productos, cómo tener agua potable. O sea, los tratan de ayudar desde un punto de vista, pudiéramos decir, humano. ¿Por qué estas entidades, si tienen esa capacidad tecnológica de cruzar de una dimensión a otra, de hacerse invisibles o invisibles, de volar a unas velocidades vertiginosas, por qué han permitido que nos matemos o en guerras, que nos destruyamos de una manera tan brutal? ¿Por qué no nos han ayudado a superar ciertas enfermedades? Porque es finalmente nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los que tenemos que aprender. Sí. Una vez que, en primer lugar, ni siquiera hemos aceptado que están aquí, ni siquiera hemos realmente dado el paso para iniciar algún tipo de proceso de comunicación, porque tampoco se los hemos pedido. Hacer las cosas cuando no te las piden puede ser contraproducente. Yo recuerdo cuando Estados Unidos fue a esta misión Hope del presidente Bush, el padre, a Somalia, y nadie le pidió que fuera. Bueno, el mundo le pidió que fuera, pero los somalíes no. Entonces, ¿qué pasó? Que al final tuvo que salir de la ciudad bombardeándola porque se volvieron en contra estas gentes, ¿no? Entonces, a veces cuando no existe este proceso de madurez y de pedir las cosas, pueden salir mal. Yo creo que ellos tienen una enorme experiencia en esto
en el espacio y saben que no hay que hacer nada cuando una civilización ni siquiera ha aceptado su presencia o ha iniciado este proceso de comunicación. Por eso para mí, lo más importante, Agustín, no es reconocer que están aquí, eso es secundario. Para mí lo más importante es iniciar un proceso de comunicación. Y la NASA el próximo año va a mandar nuevamente, después de que en 1974 Frank Drake y Carl Sagan lo hicieron, el próximo año va a mandar un nuevo mensaje al centro de la galaxia. Y lo más interesante... Pero Jaime, perdóneme, yo le estaba viendo el otro día en las noticias. Para mí eso es una tontería tan grande y un desperdicio de tiempo y de dinero tan grande. Es como que yo cogiera una paloma mensajera, le pusiera un mensaje en la pata y la mandara a Sebastopol con un recado para Jaime Maussan, cuando yo puedo levantar el teléfono, llamarlo a usted y conversar directamente de Miami a México. O sea, si estas entidades están aquí, ¿qué hacemos nosotros mandando una sonda al medio de la galaxia? En esta ocasión voy a estar en desacuerdo. No importa, no, adelante. Y te voy a decir por qué, voy a decir por qué. En 1974, Frank Drake y Carl Sagan mandaron un mensaje a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, que está a 22.800 años luz de distancia. Y le preguntaron a Carl Sagan, ¿cuándo cree que va a llegar la respuesta? En 50.000 años. Ok, 50.000 años. Entonces, parecía que era inútil, ¿verdad? Es exactamente lo que tú estás diciendo. Pues resulta que la respuesta llegó en 27 años. Llegó a los campos de trigo en Inglaterra y detallada. Los átomos básicos de la vida, la química del ADN, las matemáticas, el ADN, los nucleótidos, el número de habitantes, el número de planetas, etcétera. O sea, vamos a explicarle a los oyentes que estos son los crop circles, estos son los dibujos en los campos de trigo. Los crop circles, pero de una forma tan detallada que sería prácticamente imposible que un grupo de supuestos circle makers que son gente que dice que ellos los hacen, no tienen ni siquiera el conocimiento de la información que se dio ahí. Además de que jamás demostraron, ni siquiera proclamaron que ellos lo habían hecho. Y la geometría, la simetría, la perfección de esos dibujos. Pero en ese caso en particular, o sea, la información tan precisa, era imposible que ellos la tuvieran. Entonces, si en esa ocasión ocurrió, ¿por qué no pensar que un mensaje ahora incluso podría ser respondido antes? Olvídate tú hacia dónde va. Alguien lo va a captar y podría responderlo. Yo sí creo que podría ser un primer paso para iniciar este proceso de comunicación. El otro es reconocer que el fenómeno es real y entonces en ese momento, iniciar o mandar otro tipo de comunicación que sea entendible y que podamos establecer esta comunicación ida y vuelta, ¿no? Porque eso es realmente lo que tendría que ser, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Cuéntenos un poco para que los oyentes que lo quieran seguir a usted lo puedan hacer. ¿Por dónde pueden ver su programa? Lo pueden ver en Maussan TV porque está en México. Está en México en la televisión de México, en el canal 7.2 a nivel nacional. Se llama AMAS. Ahí lo pueden ver, pero yo los recomiendo que lo hagan en Maussan TV por YouTube. Maussan TV es un canal de YouTube. Sí, Maussan TV. Además, ahí pueden también seguirme en mi Twitter, Jaime Maussan 1, en Facebook, en TikTok o en donde quieran, como Jaime Maussan. Amigos, Maussan se escribe con dos S, M-A-U-S-S-A-N. Jaime Maussan, Maussan TV. Él está en TikTok y nosotros no. Bueno, pero Jaime está por todos lados. Probablemente Jaime es un personaje notorio dentro de esas culturas. De esas culturas extraterrestres. Nosotros no nos extendemos hasta allá. No, pero pues, bueno, aquí estoy, soy su amigo. Y además tengo mucho gusto, me dio gusto que Zairena me llamara porque pues quería hablar con ustedes para celebrar y festejar este momento tan extraordinario.
Porque lo que hay que aceptar que lo de hoy fue histórico, Agustín. Es histórico. Sí. Apenas supimos la noticia, la conversamos en el chat de producción y pensamos en usted. Siempre usted es la primera llamada. No, yo lo sé y soy su amigo y síganlo haciendo y nos vemos muy pronto. Hasta ahora lo más serio que se había hecho fue la conferencia sobre ufología organizada por el doctor Greer en el Club de Prensa de Washington hace algunos años. De esto hay un documental formidable de casi 2 horas a través de la internet. Por allí comparecieron astronautas, militares de alto rango. En fin, eso fue una cosa muy, muy, muy seria y muy bien presentada. Pero desafortunadamente la prensa no lo cubrió y se le dio muy poca valoración. Ahora sí, está por todas partes. Por todas partes. Lo de hoy va a tener un efecto muy importante, ya lo verás, Agustín. Sin duda que sí, y yo creo que también inclusive esto podría estimular a otros gobiernos a divulgar y a abrir sus archivos. Eso va a pasar. Y va a estimular al propio gobierno de los Estados Unidos, te lo aseguro. Bueno, muchísimas gracias, contamos con usted para futuras conversaciones, claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Bueno, han escuchado a Jaime Maussan, periodista, investigador en temas relacionados con OVNI, actual director de Tercer Milenio, experto en ufología con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos, a esta hora quiero hablarles de Five Star Jewelers, una empresa que tiene más de 30 años en el